En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Isidro Labrador, por el cual siento un cariño especial, dado que es el patrono de Madrid. Y a él, por lo tanto, me encomiendo. Los que hemos nacido en Madrid tenemos un grave problema, y es que fuera de nuestra querida ciudad siempre nos sentimos extraños. Pero quiero hablar del Evangelio de hoy, aunque la figura de San Isidro es ciertamente interesante y ejemplar. Jesús dice: os he dicho esto para que no os escandalicéis, os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Se cumplió. Y se cumplió con él. Se cumplió, le mataron los sacerdotes judíos. Se cumplió inmediatamente, muy poco después, con los primeros cristianos. San Esteban, primer mártir. Santiago apóstol, primer apóstol mártir. San Pedro, San Pablo. Todos los demás perseguidos, muchas veces, con la iniciativa de los judíos. Expulsados de la sinagoga, expulsados de la estructura, expulsados de la seguridad, expulsados de la propia cultura, expulsados de lo que había sido tu mundo. Qué difícil es esto, qué difícil de afrontar. Incluso para un judío, esta expulsión de la sinagoga era mucho más difícil de aceptar que si hubiera venido un romano y les hubieran cortado el cuello, como en la época de los macabeos, hacia aquellos que no querían comer carne de cerdo. Les creaba unas enormes dudas de fe. ¿Estaré en lo correcto? ¿Tendrá razón Jesucristo y estos, que ha sido la religión de mi pueblo durante milenios, estos que estarán equivocados? Estos que han crucificado al Mesías, estos, sin embargo, que son los de este maravilloso templo, todavía no habían destruido el templo de Jerusalén, que era una de las maravillas del mundo. ¿Estos que estarán equivocados? Este templo tan maravilloso donde está el Arca de la Alianza, el Sancta Sanctorum, donde se hacen tantos miles y miles de sacrificios de animales, especialmente en tiempo de Pascua. ¿Estos que estarán equivocados? ¿Pero cómo van a estar equivocados los sacerdotes? ¿Cómo va a tener razón Jesús, que al fin es el hijo de un carpintero? Y sin embargo el Señor tenía razón. Él era el nuevo templo, Él era la nueva alianza, Él era el Cordero inocente, llevado al matadero y que daba su vida en rescate por el pueblo. Él es Dios. Tenemos que suplicar al Señor, pedirle humildemente y con insistencia, que nunca nos expulsen de la sinagoga, me refiero de la iglesia, que nunca nos expulsen por estar defendiendo a Cristo, que si nos tienen que expulsar sea por otro motivo, pero no por estar defendiendo a Cristo. Pero es que Jesús dice, y lo dice con toda claridad, que va a mandarnos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, dice Jesús, el Espíritu de la verdad. Por lo tanto, es la verdad que nos enseña Cristo nuestro Señor, la que está recogida en su palabra.
los 4 evangelios. En el resto del Nuevo Testamento, por ejemplo, las cartas de San Pablo. Recientemente, un conocido, muy conocido sacerdote jesuita norteamericano, se atrevía a decir que no había que hacer caso a San Pablo en determinadas cosas, que hacía referencia a la moral sexual, que no había que hacer caso a San Pablo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Porque no está de moda? ¿Porque choca con el mundo? Porque si no hay que hacer caso a la palabra de Dios, ¿a quién hay que hacer caso? ¿O es que San Pablo no es palabra de Dios? ¿O es que esas cosas que dice San Pablo, esas ya no son palabra de Dios? ¿O es que nosotros podemos decidir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? Y por supuesto, 2000 años de tradición, 2000 años de magisterio, no hay que hacer caso. Todo eso ya tiene que quedar en el pasado. Ahora vivimos en una iglesia nueva, en una iglesia diferente, en una iglesia más sabia, en una iglesia más moderna, en una iglesia más actual, y no en una iglesia oscurantista, medieval o antes incluso, pues que no nos expulsen de la sinagoga. Pero si nos expulsaran, que sea porque hemos sido fieles a la palabra de Dios. Recuerdo en una ocasión, dábamos una conferencia, una mesa redonda. El que me precedía hablaba del antes y después, que significaba el Concilio Vaticano II, y de cómo había habido una ruptura con el concilio y por lo tanto había que entrar en una iglesia nueva. Y cuando me tocó a mí hablar, dije, yo tengo un problema. Soy franciscano. Y resulta que San Francisco de Asís es anterior al concilio. ¿Qué hago con él? Quiero enormemente a Santa Teresa de Jesús. Mi padre era de Ávila. ¿Qué hago con Santa Teresa, que también es anterior al concilio? Y más aún, ¿qué hago con San Pablo? ¿Qué hago con la Virgen María? ¿Qué hago con nuestro Señor Jesucristo? Todos son anteriores al concilio. ¿Y qué hago con ellos? ¿Los echo a la basura? La iglesia empieza en el año 65. Y antes del año 65 todo lo otro es arrinconable, despreciable o al menos en parte desechable. ¿Por qué? Porque lo decides tú. O un conjunto de obispos, o un conjunto de teólogos, o una votación. Que no nos echen de la sinagoga. Pero que si un día la sinagoga, como pasó entonces, ya no estuviera con Cristo, podamos elegir estar con Cristo, con su verdad, porque Él es la verdad y no con nadie más. Que así sea.